Hoy vamos a iniciar entonces el segundo elemento de la armadura de Dios, que es la coraza de justicia. Vamos a leer Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Muy bien. Entonces, lo primero que de lo que se viste un soldado, ¿cierto? O el soldado romano, que es, digamos, la comparación que está haciendo Pablo, pues es de ceñirse los lomos con el cinto de la verdad. El segundo elemento, o lo segundo que se ponía el soldado, era la coraza. La coraza. Y acá compara la coraza con la justicia. Y realmente la coraza servía para proteger un órgano muy importante en nuestra vida, pues en cuanto a la vida física, ¿cierto? El corazón es un órgano muy importante para nuestra vida física. ¿Qué hace el corazón? Pues bombea sangre por las venas, las arterias, eso va pues por todo, digamos, por todo nuestro organismo y lleva oxígeno y nutrientes que dan la energía necesaria para que nosotros podamos vivir. Si el corazón está afectado, el corazón físico, si sufrimos del corazón, si nuestro corazón es débil, seguramente todo nuestro cuerpo es débil, ¿sí? Y esa debilidad puede llevarnos ¿a qué? Pues a morir, ¿cierto? A que nuestro cuerpo deje de funcionar completamente. Así como el corazón físico es una fuente de vida para la vida física, pues nuestro corazón espiritual también es fuente de vida para nuestra vida espiritual. Por eso nuestro corazón debe ser protegido. Vamos a leer Proverbios capítulo 4, versículo 23. Yo sé. Sobre todas cosas guardadas, guardad tu corazón, porque de él mana la vida. Muy bien, Adri. Entonces, este versículo dice que nosotros debemos guardar nuestro corazón, porque nuestro corazón es fuente de vida. Y algunas veces cuando pensamos en la Biblia que habla del corazón, pensamos que es como nuestra parte emocional, pero realmente el corazón abarca todo lo que es nuestro ser como persona, que es nuestros pensamientos, o sea, nuestro intelecto, nuestras emociones o sentimientos y nuestra voluntad. Digamos que donde se unen todas esas cosas es en el corazón. Por eso es tan importante que sea guardado, ¿cierto? ¿Qué era la coraza? La coraza era como un escudo de metal que se ponía el soldado, ¿cierto? Que generalmente era de bronce y que lo cubría desde el cuello hasta los muslos podía llegar. Como si tuviera, yo lo comparo con un chaleco antibalas, ¿cierto? Como que te lo pones para guardar el corazón, las entrañas, el hígado, todo, como todo lo que es importante dentro de nuestro, ¿cierto? Cuando una persona se pone un chaleco antibalas, pues es para proteger realmente su corazón, sus pulmones de una bala. Era muy parecido, pues, como el objetivo de la coraza, que era proteger como esas partes tan fundamentales del cuerpo humano. Entonces, por eso era tan importante que se lo pusiera. La Biblia dice en Efesios que la coraza nuestra es la justicia, ¿sí? Pero ¿qué será eso de la justicia? ¿O cómo definimos esa justicia? Eh, entonces, les voy a dar una definición de justicia y me gustaría que la anotaran para que la estemos como meditando y recordando qué se refiere cuando dice que nos debemos vestir con justicia. Entonces, la definición de justicia es la cualidad de ser honesto, cumpliendo con las expectativas de una relación. Entonces, en relación con Dios sería vivir honestamente estando de acuerdo con las expectativas de Dios. La justicia, vamos a ver si lo podemos definir como dice Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ajá. Entonces, la justicia sería como ese andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿sí? O sea, ser justo o andar en justicia es realmente vivir estando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que cómo es que debemos andar.
Entonces, fíjense que la justicia realmente nos protege de los intentos pues, del ataque del enemigo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos vivir de acuerdo a las expectativas de Dios, pues seguramente van a haber menos posibilidades de ser acusadas por Satanás, ¿sí? Si vivimos de acuerdo a esa justicia. Pero la pregunta entonces que surge es ¿cómo me pongo esa coraza de justicia? ¿O qué significa realmente que yo me ponga una coraza de justicia? O sea, que tenga un chaleco de justicia. Porque si justicia es vivir de acuerdo con las expectativas de Dios, pues es como muy difícil, ¿cierto? Porque los estándares de Dios son unos estándares muy altos. Entonces, como que, bueno, solo me he visto de la justicia de Dios cuando puedo cumplir completamente con esos estándares. O sea, me propongo ser justa, pero fallo. Yo digo, Señor, y quiero vivir de una manera justa. Y a los 2 minutos ya fallé. La primera definición que vamos a ver es la justicia perfecta. Dios es perfecto, ¿cierto? Y esa es su norma de justicia. O sea, Dios tiene un estándar perfecto y entonces lo que hablábamos ahorita, si espero vivir de acuerdo a ese estándar, como que no es posible, o sea, se hace demasiado difícil. Si lo tratamos de hacer por nuestra propia cuenta, ¿cierto? En nuestras propias fuerzas. Hoy voy a ser fuerte y voy a resistir toda tentación, voy a ser justa. Es difícil porque la norma de Dios es muy alta. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Bueno, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el ¿Y cuál es 23, el otro? el 23 del mismo capítulo 3. El 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué dice eso, qué dicen esos versículos acerca de nuestra justicia, hermana Ángela? O podemos Que realmente... todos hemos sido pecados, que entre nosotros no hay ni siquiera uno que haga algo bueno, y que debido a esa naturaleza pecaminosa y que todos, absolutamente todos hemos pecado, por eso hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Bien, tremendo, ¿cierto? Sí. Llegar a comprender eso, que realmente no hay justo ni aún uno solo, o sea, no hay ninguno de nosotros. Ay, pero entonces Dios, ¿por qué dice que nos vistamos de la justicia? Sí, bueno, su palabra dice que no hay justo ni siquiera uno. Vamos a leer Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Más terrible, ¿cierto? Sí, horrible. Y pensamos que hacemos cosas buenas, pero todo lo que nosotros hacemos bueno en nuestras propias fuerzas, ahí dice que es algo realmente sucio, que es como un trapo de inmundicia, nuestras propias justicias, o sea, lo que nosotros hacemos en nuestras propias fuerzas es tremendo. Llegar a como meditar en esto, comprender que realmente pues somos pecadores, pero el Señor nos dice que nos vistamos de justicia, de un andar conforme a sus expectativas. Si Él nos está pidiendo eso, estamos como en problemas, ¿cierto? Porque según eso, o cuando Pablo dice que nos vistamos de la coraza de justicia, a veces podemos entender que es que el Señor nos está diciendo que nos vistamos, que tratemos de ser perfectos en nuestras propias fuerzas. Como, venga, usted trate de ser perfecto, de ser justo, y realmente no es lo que está diciendo allí. A veces tratamos en nuestras fuerzas de ser totalmente justos o de ser perfectos, pero eso nos lleva a frustrarnos, ¿cierto? Como a sentirnos desalentados. Ay, otra vez le fallé al Señor, otra vez estoy en esta misma situación.
porque lo estamos tratando de hacer en nuestras propias fuerzas y fracasamos. Y Satanás es astuto y muchas veces toma ventaja de esa situación. Cuando nosotros, o sea, no es que busquemos la perfección, sino el perfeccionismo. ¿Qué quiere decir eso? Que buscamos más que ser perfectos, buscamos ser pues perfectos como el fin de nuestra vida, pero es que realmente el fin de nuestra vida no es buscar la perfección, sino buscar a Dios, ¿sí? O sea, que Él realmente es perfecto. Entonces, hay personas que llegan al extremo de ser legalistas, ¿cierto? Porque pues ellas ven su propia percepción de lo que es perfecto, porque seguramente cada uno tendrá su percepción y su concepto de lo que es ser perfecto, y entonces va a querer que todo el mundo haga las cosas como ella los hace. Entonces, el buscar ese perfeccionismo realmente llega a ser como una idolatría, ¿sí? Porque si alguien está fuera de la norma, no de la norma de Dios, sino de mi norma, pues es terrible. Pero es que realmente el Señor dice que todos somos pecadores, ¿sí? ¿Quién puso esa norma? La norma no la ponemos nosotros mismos, la norma la pone el Señor. Entonces, el Señor nos está diciendo que busquemos el perfeccionismo, porque eso nos va a llevar a desalentarnos, a desanimarnos, porque pues no podemos llegar a a ese punto que nosotros mismos nos ponemos y que queremos llegar en nuestras propias fuerzas. Yo sé que hay varios versículos donde dice el Señor que debemos ser santos como Él es santo, que debemos ser perfectos como Él es perfecto. Y entonces se me dirán, entonces esos versículos. Pero realmente lo que vamos a comprender durante este tiempo, sí, el Señor nos llama a ser santos y a ser perfectos, pero no a nuestra manera, ¿cierto? No en nuestras propias fuerzas, sino dependiendo del Señor, sino en el Señor. Como no ser perfecto por ser perfecto, porque es que yo soy mejor que todos, ¿cierto? Sino porque realmente busco al Señor y quiero parecerme cada día más a Él. Fíjense que Él dice, como soy yo perfecto, sean ustedes perfectos. No como a usted le parece que es ser perfecto. Porque muchas personas llegan a hundirse en el abismo del perfeccionismo. Es complicado, porque cuando usted es muy perfeccionista, va a ser fácilmente, va a airarse fácilmente porque no todo el mundo hace las cosas como usted las hace o no todo el mundo piensa las cosas como usted las piensa. Entonces, el Señor nos está llamando a ese perfeccionismo que es en como en nuestro estándar y a nuestra manera, sino que el Señor nos llama a ser perfectos y santos como Él lo es. Entonces, bueno, esa es una de las definiciones, ¿cierto? La justicia perfecta. Pero ya vimos que en nuestras fuerzas es imposible. No, y bueno, y lo que les decía ahorita, nosotros entonces cuando buscamos ese perfeccionismo, lo hacemos en nuestro propio estándar. Y casi siempre rebajamos el estándar de Dios, porque pues no lo vamos a poner más alto. El estándar de Dios es el más alto. Entonces nosotros ponemos nuestro propio estándar a nuestra manera y seguramente siempre es menor al que pide el Señor. No sé si recuerdan a Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, falló porque pecó, ¿cierto? Porque puso su propio estándar. Le pareció que como a él le parecía que se debían hacer las cosas, era lo mejor. Saúl, por ejemplo, ofreció sacrificio él mismo, sin esperar a Samuel. A él le pareció que eso no era tan malo. Pues necesito que esta gente, que mi pueblo no se me vaya, entonces, pues ofrecer sacrificio a Dios es bueno antes de la batalla. Pero era lo que Dios pedía, era lo que agradaba a Dios. Fíjense que Saúl, entonces, ¿qué hizo? Bajó el estándar y dijo, soy mejor que todos, ¿cierto? No, no importa. Tremendo, porque a veces hacemos lo mismo. No sé si recuerdan a Jeroboam. Pues cuando el reino se dividió, el primer rey, pues fue Roboam, después del reino dividido, y Jeroboam fue el rey del reino del norte, ¿cierto? Jeroboam, entonces, él dijo, pero es que si la gente, si mi pueblo, si el pueblo de Israel va a Jerusalén a adorar, pues se me van a ir, ¿cierto? Ya no voy a tener un reino. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Fabricó 2 becerros de oro
y le dijo a la gente, vengan a adorar estos 2 becerros de oro, que estos son sus dioses. Y esos son sus dioses que los sacaron de Egipto y puso los sacerdotes que él quiso y cambió totalmente lo que Dios había llamado en cuanto a la adoración que se debía pues hacer al Señor. Entonces a él le pareció que eso era lo mejor, lo más conveniente y ¿qué hizo? Bajó la norma. Y nosotros, pues muchas veces podemos hacer eso también. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 3. Romanos 9:10, me dijiste. Romanos 10, 3. 10:3, sí, Ajá. perdón. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tremendo, ¿cierto? Porque esa es la definición de lo que estamos viendo. ¿Qué no hicieron los hombres? ¿Qué no han hecho? Que no han hecho, porque que no han hecho, Ajá. procurando No se establecer la sujetaron. suya propia. Nos están sujetando a la justicia de Dios, están ignorando Muy su bien. justicia. Muy bien, hermana Consuelo. Excelente. No se han sujetado a la justicia de Dios. La ignoran. Ignoran la justicia de Dios, ¿cierto? Y en lugar de eso, ¿qué? Han establecido su propia justicia. O sea, han dicho, esto es lo que el hombre debe hacer. Tremendo, ¿cierto? Porque, bueno, fueron como los ejemplos de Saúl y Jeroboam, de acuerdo a lo que les pareció más razonable, lo que les pareció más lógico y sobre todo lo que iba de acuerdo con sus propios intereses. Y eso es lo que dice Romanos 10:3. El hombre no se sujeta a la justicia de Dios, la ignora voluntariamente, no porque no la conozca, sino simplemente la ignora. ¿Por qué? Porque él mismo produce sus estándares de justicia. Y los estándares de justicia del hombre siempre se van a ir rebajando, nunca van a ser más altos. El estándar de Dios siempre está en la misma posición. Dios siempre ha dicho aquí hasta aquí. Este es el estándar. Pero el hombre, ¿qué hace? Lo baja, lo baja, lo baja. Y ahorita vemos que está, yo creo que 500 metros bajo tierra. El estándar del hombre ha bajado muchísimo. ¿Por qué? Porque establece su propia justicia, ¿cierto? Antes decía, bueno, no es bueno que el hombre haga tal cosa, pero hoy dice, es bueno, y antes le añade más cosas, más pecado, ¿cierto? Hace unos años nos afectaban las matanzas o nos afectaba que un niño fuera violado o una mujer fuera maltratada o un hombre se casara con otro hombre, pues era algo que nos afectaba como sociedad. Hoy es algo normal. Y lo que más, no sé, me enciende un poco el calor es que el hombre se siga preguntando qué pasa con nuestra sociedad cuando ha ignorado totalmente la justicia de Dios para imponer la suya propia. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Pero por qué le hacen esto a los niños? ¿Pero por qué le hacen esto a las mujeres? Es que hemos ignorado los principios de la palabra de Dios. No nos hemos sujetado como sociedad pues a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ha puesto su propia justicia. Porque no quiere sujetarse. Esto es lo que hacen los hombres hoy. Lo que dice Romanos 10:3 claramente describe al hombre de hoy. Nos describe a nosotros, porque nosotros podemos decir, pues sí, esos son los del mundo. Examinemos nuestro corazón, ¿cierto? Examinemos nuestra vida. Pensemos en qué situaciones hoy estamos ajustando los estándares de Dios a nuestra conveniencia. O sea, estamos diciendo, bueno, esto no es tan malo, yo creo que puedo ir hasta aquí. Pensemos, por ejemplo, hay muchos aspectos, por ejemplo, el matrimonio. El hombre ha querido ajustar la norma de Dios para el matrimonio a su propia conveniencia. Y quieren llamar matrimonio a algo que Dios no llama matrimonio. No es que estamos casados, mentiras, viven en unión libre hace 10 años. ¿Serio? ¿Esa es la norma de Dios? Entonces, pues es que yo ya no amo a esta persona, yo me voy a divorciar porque no siento nada por ella. Ajusto mi norma a lo que dice, o sea, ajusto mi norma, mi justicia a lo que es mi propia norma, o voy a la justicia y a la norma de Dios. Dios aborrece el divorcio. ¿En serio? Pero es que yo creo que hay algunos casos
yo sé que cada caso es diferente y no le estoy diciendo, o sea, no estoy siendo específica en algún caso en particular. Estoy hablando de algo generalizado. Hemos disminuido la norma de Dios a nuestra propia conveniencia y es importante que nosotros hoy examinemos en qué situaciones estamos diciendo, bueno, es que yo puedo hacer esto porque es que Dios entiende lo que estoy pasando. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es realmente lo que el Señor nos está llamando a hacer. Hay muchos aspectos en cuanto al sexo. La norma del mundo, esa está muy por debajo de lo que dice Dios en su palabra. Pero aún como creyentes, nuestra norma, la norma en cuanto al sexo la hemos bajado, ¿cierto? Bueno, yo no creo que a Dios, yo no le estoy haciendo nada mal a nadie, solamente estoy viendo en el computador algunas escenas eróticas. Son hasta artísticas. ¿En serio? ¿Eso está de acuerdo a la norma de Dios? ¿O es de acuerdo a mi propia conveniencia? Es que yo veo esta novela y pasan ciertas escenas, pero no, eso no me afecta. Pues debemos pensar si estamos bajando nuestra norma. Es que mi novio me dijo que tuviéramos relaciones sexuales porque si no, él se va y se busca otra. Entonces, pues yo creo que Dios entiende. No nos dejemos engañar, no nos autoengañemos, ¿cierto? Porque realmente debemos ir a lo que dice la palabra de Dios. El sexo es bueno, es hermoso, dentro de los límites que Dios ha puesto. ¿Y cuál es ese límite? El matrimonio. Eh, Otro aspecto, bueno, estoy dando el perdón, por ejemplo. Eh, el Señor sabe que yo he perdonado a esta persona, pero es que cada vez que la veo se me revuelve todo, no le quiero hablar. Bueno, pero es que el Señor sabe lo que me hizo, sí, el Señor sabe. Pero también tú sabes lo que dice el Señor, que debes perdonar, que así como tú has sido perdonado, tú debes extender perdón y gracia a otros. Bueno, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a las diferentes situaciones? Al amor, ¿no? Nosotros somos muy, no sé cómo llamarlo, exclusivos, ¿será? Decidimos a quién amar. Bueno, este se lo merece, ¿cierto? Que este es buena gente. Pero la palabra de Dios, Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Es por eso les digo que la norma de Dios es muy alta, ¿cierto? La norma de Dios es muy, muy alta. Porque nosotros decimos, sí, yo amo, sí, recibo algo a cambio. Pero el Señor dice, ama si recibes lo malo. Porque mira que dice amar a vuestros enemigos. Entonces, debemos pensar en nuestra vida, qué situaciones o qué cosas estamos tratando de ajustar, alguna norma que Dios ha dado para adaptarlo a nuestra propia conveniencia o a cómo he vivido siempre, a mis tradiciones o a lo que me conviene. Debemos pensar en eso un poco. Bueno, entonces esa era la primera clase de justicia, que es la justicia perfecta. Cuando nosotros miramos la justicia perfecta, nos desalentamos, porque ustedes pueden ahorita, yo no quiero que estén tristes por lo que hemos hablado, sino que pensemos un poco acerca de eso. Pero cuando uno mira la justicia perfecta, la justicia de Dios, me desaliento porque, ay Señor, es muy alta. Vamos a ver otro tipo de justicia, la justicia comparada. Entonces, la primera fue la justicia perfecta. Punto 2, justicia comparada. La comparación se usa a veces como un método para medir o determinar mi propia justicia. ¿Qué quiere decir eso? Yo veo a mi vecino y digo, ah, no, yo soy súper bueno, soy súper justo, porque es que mire, mi vecino o mi vecina es una chismosa, o mi vecina se me roba las plantas. ¿Qué tal? Yo las dejo allá afuera y ella viene y las roba. No, yo no soy como ella, yo no me robo ni un peso.
Entonces, eso puede ser un caso, ¿cierto? Que me considero mejor que mi vecina o que mi hermana. Y otro caso puede ser que veo a mi vecina o a mi hermana y digo, "Ay, no, ella es perfecta, yo nunca voy a ser como ella. Trato de imitarla. Ella es tan buena y yo soy tan mala, me siento tan mala, porque ella es tan paciente, es tan amorosa. Yo voy a su casa y es tan hospitalaria, no sabe cómo atenderme, yo no puedo ser así. Entonces, fíjense que esa justicia comparada me puede engañar, claro, porque siempre van a haber personas mejores que yo o personas, bueno, peores, claro. Entonces, el basar nuestra justicia, decir yo soy bueno porque soy mejor que este, o soy terrible porque es que no soy como este, eso nos engaña, ¿cierto? La justicia comparada nos engaña. Vamos a leer Primera de Samuel 24, 16 y 17. Es un ejemplo de esa justicia comparada. David y Saúl, ¿cierto? Saúl persiguió mucho tiempo a David, quería matarlo, porque Saúl tenía envidia y celos porque sabía que David iba a ser el próximo rey, ¿cierto? Ale, Ya perdón, ¿me repite, porfa? la Primera de cita, Samuel, ¿qué? Ajá, 24, 16 y 17. gracias. Ok, listo, Adri. Entonces Saúl quería matar a David porque tenía celos y envidia de él. Y David tuvo la oportunidad 2 veces de matar a Saúl. O sea, la oportunidad fue que Saúl estaba totalmente indefenso, David estaba escondido en una cueva y David tenía toda la oportunidad de matarlo, pero David no lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía que eso no era lo que Dios quería. Aunque la situación parecía presentarse como, vea, Dios se lo puso en bandeja de plata, mátelo. David dijo, no, no, porque ¿cómo pondría yo mi mano sobre el ungido del Señor? Entonces vamos a ver cuál fue la reacción de Saúl. Vamos a leer entonces Primera de Samuel 24, 16 y 17. ¿Me escuchan ahí? Sí. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Ajá. ¿Cuál fue la reacción, Lili? ¿Cuál fue la reacción de Saúl? Me apagué el micrófono. Al final pues está diciendo que comparando, David, tú eres más justo que yo, me has hecho todo lo contrario. O sea, yo, entre comillas, si merecía pues la muerte, pero tú me has pagado con bien y no con mal. Exacto, muy bien, Lili. O sea, Saúl al compararse con David dijo, tú eres más justo que yo, y lloró. No sabemos si por qué lloró, pero parece que pues fue al ver que David realmente había perdonado su vida, ¿cierto? O sea, no la había querido matar. Entonces, fíjense que ahí él se comparó. Le dijo Saúl a David, tú eres más justo que yo. La justicia, la comparación, perdón, entonces pues lo que les decía ahorita, nos engaña, ¿cierto? Porque podemos tener alivio, pues por lo menos soy mejor que mi hermana, ¿cierto? O también puede traer a nuestra vida orgullo, que yo soy mejor que todos, nadie es como yo, cuando me comparo con otros, ¿no? Entonces, esa justicia comparada tal vez no es la manera, no es la justicia que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces puede llegar a ser desalentador o puede llegar a también a producir en nosotros orgullo, cuando nos esforzamos en estar mirando a los demás, ¿cierto? Cuando, y es tenaz porque muchas veces hasta inconscientemente lo hacemos, ¿no? Pero yo soy mejor porque, mire, yo hago esto. Mira esta lo que hizo. Tal vez no lo decimos con nuestras palabras, pero nuestros pensamientos y nuestras actitudes, como que sentimos un fresquito, ¿no? Es que eso le pasa porque mire lo que hizo. Entonces, en lugar de mirar a los demás, debemos mirar al Señor. Entonces, en una pregunta que nos debemos hacer ahora es, ¿de pronto me estoy comparando con otros para determinar si soy justa o no?
Como pensemos un momentico en eso. ¿Cómo estoy determinando mi justicia? Porque me comparo con mi esposo. Pues yo soy más justa que mi esposo o que mis hijos. Es que ellos nunca leen la Biblia, pero yo sí me la paso leyendo la Biblia, entonces yo soy más justa que ellos. ¿En serio? O sea, como que examinemos nuestro corazón. Eso es difícil porque debemos ser totalmente sinceras. Por eso no es algo que estamos exponiendo aquí delante de todo el mundo, sino algo que nosotros debemos autoexaminarnos, pensar. Estoy comparándome con otros, de pronto con alguien en la iglesia. La gente cuando mira al pastor, a su esposa, a sus hijos, dice, ay, la familia perfecta. No es que ellos son tan buenos, no haga eso. Se hace daño a usted y nos hace daño a nosotros. Tenemos tantas luchas y dificultades igual que todos, ¿sí? Entonces, como no idealiza a las personas, pero tampoco empieza a comparar de, ay, eso que soy mejor que este. No, esa no es la manera. La justicia de Dios, la justicia perfecta, o sea, la justicia de Dios puede ser desalentadora, pero la justicia comparativa, pues, es engañosa, ¿sí? Porque compararnos con otros no es lo adecuado. Así que ninguna de estas dos es la justicia de la que Pablo está hablando en Efesios. Hay otra. Entonces la tercera, esta sí es. La tercera, la justicia atribuida o imputada. La justicia atribuida, tal vez es una palabra más conocida. ¿Cuál es esa justicia atribuida? Cuando Cristo murió en la cruz, ¿cierto? Por nosotros, nos liberó de la culpa de todos nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y futuros. Él nos declaró limpios. Es impresionante, ¿cierto? Cuando nosotros a veces pensamos que, bueno, ya entiendo la obra de Cristo. No, nunca llegamos a comprenderla totalmente. Cuando Cristo murió en la cruz, pagó el justo precio que requería nuestro pecado. Nuestro pecado merecía un castigo, pero Cristo lo pagó en la cruz. Todos los que hemos creído en Él, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón por medio de la fe, tenemos limpieza de todos nuestros pecados. Todos. ¿En serio? O sea que si mañana peco, soy justa igual. Sí, imagínense. Es como tener una cuenta abierta en el banco. Imagínense que usted tiene una deuda, un préstamo en el banco, y usted llama, ay, qué susto, voy a llamar, ¿cuánto debo? No debe nada, aquí tiene a su favor 1.000 millones de pesos. ¿En serio? ¿Puedo ir a sacar todo eso? Sí, venga. Nuestra deuda por el pecado era tan grande, pero Cristo la pagó y hay un saldo a favor. ¿Para que pequemos más? No, no es para que abusemos de eso, ¿cierto? Sino para que estemos totalmente agradecidas. Nos arrodillemos delante del Señor y le digamos, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú pagaste por todos mis pecados. Señor, pues peco todo el tiempo. No quiero hacerlo, pero peco. Señor, pero tú pagaste por mi pecado y puedo tener paz contigo. Es maravilloso, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar en eso, realmente es milagroso, es abundante, es generoso para nosotros. Entonces, Cristo pagó la deuda por nuestro pecado. Vamos a leer Romanos 4, 22 al 24. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Amén. Está hablando de Abraham, ¿cierto? ¿Qué hizo Abraham, Vivi?
Eso fue lo único Abraham que hizo. dice que su fe le fue contada por justicia, por Ajá, haber su fe. O creído. sea, Abraham, ¿qué hizo? Creyó. Creer. Ujú. Abraham creyó. ¿Y qué hizo Dios? Esa fe de Abraham le fue contada por justicia. O sea, no fue algo que él hiciera, no es que Abraham fuera tan bueno. A veces decimos, queremos seguir el ejemplo de Abraham. Abraham fue mentiroso. Bueno, estoy hablando mal de Abraham, sino que a veces idealizamos algunas cosas. Claro, Abraham es un ejemplo para nosotros. ¿En qué? En su fe. Abraham creyó, le creyó a Dios. Y esa fe le fue contada por justicia. Dios te declaró justo. No porque él fuera justo, o sea, no porque él cumpliera todos los estándares perfectos de Dios. Esa primera clase de justicia que vimos que fue la justicia perfecta, no es que Abraham fuera perfecto. No, Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Y ahí en Romanos, lo que leía Vivi, dice que Abraham es nuestro ejemplo. A él debemos seguirlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros creemos, porque si nosotros tenemos fe, entonces nuestra fe también será contada por justicia. ¿Sí? Si nosotros tenemos fe, si creemos que, por lo que acabamos de hablar, que Cristo pagó la deuda por nuestro pecado, que ya somos declarados justos, que no tenemos que hacer nada, ¿cierto? Para que nuestros pecados sean perdonados, porque Cristo ya hizo todo en la cruz. Su muerte en la cruz fue el sacrificio único, perfecto, suficiente para que nosotros seamos perdonados. Cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador, se elimina la deuda del pecado. Rico, chévere, ¿cierto? Ya no tenemos deuda con Dios, estamos en paz. Ese préstamo que usted tenía, cero, ya no debe nada. Pero además de eso, pues, o sea, nos quita la culpa del pecado, pero además saben que recibimos la justicia de Dios, la justicia atribuida, la justicia imputada. Somos declarados justos. La justicia perfecta nos desalienta, la justicia comparada nos engaña, la justicia atribuida nos define y nos declara inocentes ante todos los acusadores.